instante vamos a escuchar el comentario del ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Susana. Muy buenas tardes, colegas aquí en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, el ambiente está disperso. Hay muchos temas en el medio en este momento y uno no sabe a qué atenerse. Pero la organización, ¿verdad? La lógica organizativa de la discusión obliga a uno a buscarle un hilo conductor a todo esto, pero a veces no lo encuentra. Y es que, por ejemplo, hoy la prensa destaca que la OPEP advierte que el petróleo seguirá caro y que la demanda del crudo está subiendo. Esto acicateado por la situación que hay de tensión entre la perspectiva, la posibilidad, aunque sea imaginativa o remota, de una guerra entre las potencias mundiales. Se dice de Rusia y Ucrania, pero no sería Rusia y Ucrania, sino Rusia y Estados Unidos. Cada vez que se produce una posibilidad de guerra en el Medio Oriente, el petróleo se dispara. Y más ahora que hay una demanda muy fuerte, porque el mundo que estaba cerrado ha sido abierto. Y entonces la actividad industrial, comercial, ha comenzado a demandar mayor energía. Y el petróleo es la fuente de energía número 1 en el mundo. De manera que el petróleo seguirá subiendo, ya está por el orden de los $90 el barril. Y las perspectivas son, lo que se espera es que pueda llegar a 100 en los próximos días y que se dispare hasta $150 el barril. Imagínense ustedes lo que eso representa para una economía como la de República Dominicana, que no produce una gota de petróleo y que toda su estructura industrial, comercial y de funcionamiento está en base a este carburante, y el desorden que nosotros tenemos en lo que se refiere a esto del consumo energético, que no hay muchos controles aquí históricamente. Por ejemplo, hoy se descubre, o el gobierno, ¿verdad?, le envía una carta a 8 empresas que estaban disfrutando de exoneración del combustible para sus actividades. El Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Hacienda conjuntamente le envían una carta a esas empresas diciéndole que suspenden las exenciones por concepto de exoneración de combustible. Y al mismo tiempo, en esa carta el gobierno revela que por el concepto de subsidio a combustible de empresas dominicanas, el gobierno deja de recibir por año alrededor de 18,000 millones de pesos, que viene siendo cerca del 7% de las exenciones fiscales que tiene el Estado Dominicano con empresas, ¿verdad? Los llamados incentivos en todos los renglones: turismo, generadoras eléctricas, empresas extranjeras que se establecen en el país, que son alrededor de 200,000 millones de pesos de exenciones. Bueno, pues los combustibles representan el 7% de esos 18,000 millones de pesos. Y el gobierno le ha anunciado a esas 8 empresas, porque hay más, parece que lo están haciendo como un plan piloto, ¿verdad?, que ya a partir de ahora pues no van a disfrutar de esas exenciones. Y yo me pregunto, ¿cómo pudieron haber durado tanto tiempo? Son empresas reconocidas. Yo no voy a leer sus nombres, aunque en la carta que envía Industria y Comercio y Hacienda dice los nombres, da a conocer a la prensa los nombres de esas empresas, pero son empresas sumamente rentables, negocios establecidos ya, que muchas veces no necesitan ni siquiera esas exoneraciones para traer combustibles. Y entonces algunos aprovechan eso y no me estoy refiriendo a que esas empresas sean las que lo hagan, para entonces traer esos combustibles, ponerlo en el mercado y competir de manera desleal con los canales de comercialización tradicionales que existen. Combustible que usted encuentra en la calle, en el mercado negro, más barato que lo que se vende en las estaciones y más barato de lo que establece toda la semana el gobierno a través de Industria y Comercio. De manera que, gracias a Dios que ya comenzó el gobierno, ¿verdad?, a tomar medidas que tiene que irla tomando. El año pasado, esos subsidios a los combustibles que consume la gente representó 15,000 millones, a decir del presidente Luis Abinader.
Si se recuperan estos 18,000 millones de un golpe, pues hay una compensación y puede seguirse subsidiando el combustible más para que llegue, para que amortigue un poco el precio al consumidor y de esa manera la inflación pueda controlarse un poquito en el país. Son de las medidas que nosotros podemos ir tomando para ir disminuyendo para que los productos de primera necesidad no sigan subiendo y no sigan llegando a los precios que están llegando al consumidor final. Esa es una. Por otra parte, señores, en lo que se refiere al transporte público, nosotros observamos que en la toma de posesión del presidente, en la toma de posesión, sí, del presidente Luis Abinader, en agosto del año pasado, que él fue al Congreso Nacional, el 2020, perdón, él fue montado en un carro eléctrico. Y nosotros dijimos, bueno, qué bueno, se va a incentivar los carros eléctricos en la República Dominicana. El presidente está dando el primer ejemplo. Y es que ya el combustible eléctrico, es decir, las baterías sustentables, ¿verdad?, que son recargables en los vehículos, ya es una tecnología que está aprobada en el mundo y muchos países están asumiendo esa tecnología. Aquí nosotros tenemos que comenzar inmediatamente porque uno de los consumos más fuertes del petróleo en la República Dominicana son los combustibles. Y donde se le carga el dado al más pobre es en los combustibles. Entonces, ¿por qué nosotros no implementamos inmediatamente ya que sin ningún reparo las rutas que se están asignando, las rutas de transporte con autobuses eléctricos, y que la ONSA también dé el primer ejemplo, que ya incluso lo anunció? Yo pienso que ellos pueden acelerar ese proceso, porque el autobús eléctrico cuesta un poco más que el autobús de combustible, pero vale la pena porque representa un ahorro para el país y también un ahorro para esas empresas. La ONSA y también esas compañías de transporte privadas que van a usufructuar los corredores, como el de la Winston Churchill, que se va a inaugurar este domingo, que nosotros aplaudimos. Ahí va una compañía de autobuses que va a usufructuar la Winston Churchill, como ya una está usufructuando la Núñez de Cáceres, y se habla de otra próximamente en la Avenida Independencia, y así hay que ir asignando ruta a esas instituciones, a esas empresas de transporte público, pero hay que ponerle la condición de que incursionen con los autobuses eléctricos, porque es una forma del gobierno ir disminuyendo la presión que representa la importación de petróleo. De manera que nosotros saludamos esas decisiones que se están tomando, pero al mismo tiempo también tenemos que advertir sobre la necesidad que tiene el gobierno de evitar los ruidos, porque cuando se hacen cosas positivas como esta, entonces salen ruidos por otro lado, como el ruido ese que está saliendo de la Dirección de Inversión Pública Privada, que aprueba una compañía o un proyecto, ¿verdad?, que se va a encargar de la revista de los vehículos, de la inspección vehicular, pero que establece un contrato o crea una confusión en este aspecto, que yo creo que el buen amigo Simon Front, que de paso ha estado haciendo una buena labor en esa institución, debería explicar con más detalle en qué consiste esto. Porque esa dirección aprobó esta compañía que ya había sido en cierto modo rechazada en el gobierno pasado. Cuando el Intran hizo una licitación para la inspección vehicular, esa compañía misma que ahora gana en la Dirección de Inversión Público-Privada, ganó la licitación, y por la presión social de la irregularidad que supuestamente se habían cometido y por el origen de esa empresa, no muy claro, entonces se declaró desierto ese concurso. Entonces ahora traen otra vez el elemento y dice el director de Inversión Público-Privada que entonces Intran tiene que licitarlo, pero nosotros sabemos cómo va a ser eso, licitar una cosa que ya se licitó, o participación de una empresa con una ganancia que nosotros no nos explicamos, eso de que de 90 a 10, 90% de los ingresos que entren por concepto de la inspección vehicular irían a la empresa privada y el 10% solamente al Estado. Yo pienso que tiene que haber una confusión en eso. Tiene que explicarse claramente, porque ese va a ser un tema de debate en los próximos días.
Y antes que eso llegue, ese ruido se incremente aún más, pues que haya una explicación clara de qué es lo que se está haciendo en este aspecto. Porque eso, señores, opaca las medidas positivas que está tomando el gobierno, como este caso de la eliminación de las exenciones a los combustibles de empresas que realmente no lo necesitan. Eso es lo que nosotros esperamos para que el país definitivamente pueda tener un programa coherente y vigoroso para su recuperación económica y que podamos transitar caminos realmente ciertos en este proceso. Adelante, Kelvin.